Hello, Chucho. Bonjour. ¿Cómo ça va? No, Hola Chucho, hola Chucho, ¿qué tal? Es un placer compartir con usted en este momento. Gracias por acceder a tener esta conversación en castellano y en francés y en inglés con nosotros. Ok, Mireille, merci beaucoup por esa invitación. Merci Nelson por esa invitación de Frank Fanon Foundation, la Fundación Frank Fanon. Yo recuerdo cuando la última vez nos vimos allá en tu universidad, que tú organizaste un evento sobre Frank Fanon y estuvo muy bien. Y yo creo que esa reunión fue una proyección de lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Estábamos hablando en ese momento de los planteamientos de Frank Fanon sobre la violencia racial. Je suis très content, Madame Fanon, por cette invitation. Ok, merci beaucoup. Gracias, Chucho. Bueno, sabemos que usted es un escritor por encima de todo, envuelto en el tema y proyecto sobre los derechos de los pueblos de descendencia africana. Y es fundador del Centro de Estudios Afroamericanos en Venezuela. También usted fungió como cónsul de Venezuela en varios países africanos y en los Estados Unidos. Ahora está de vuelta en Venezuela después de tener que dejar el puesto en Nueva Orleans tras la imposición de un embargo por parte de los Estados Unidos a Venezuela, un embargo que ha contado con el apoyo de las Naciones Unidas. Entonces, desde Caracas, ¿nos puede por favor comentar acerca de la situación general de la ciudad de Caracas y del país durante estos momentos de pandemia? Sabemos que el caso de Venezuela es muy especial porque en adición a la estabilidad política, en adición a la pandemia misma, a toda la crisis actual, el país confronta un brutal bloqueo económico y una amenaza constante a la estabilidad política del país y un reto a su soberanía. Entonces, aprovechando su vasta experiencia internacional, ¿pudiera comentarnos acerca de cómo la situación particular de Venezuela afecta a la población y sobre las formas en que el Estado busca responder a todos estos retos? Okay. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de dar dos tipos de respuestas. Una desde el punto de vista diplomático, soy diplomático, y la otra respuesta también va a ser una respuesta desde el punto de vista gubernamental, y la tercera va a ser como activista. Desde el punto de vista diplomático, se sabe que el gobierno de Donald Trump, conjuntamente con un sector de la Unión Europea y otro sector del punto de vista de la diplomacia, que ellos llamaron el Grupo de Lima, son sectores que están violando, en primer lugar, la Carta de Naciones Unidas, que ellos no pueden introducirse en los asuntos internos, y eso es también conexo con la Convención de Viena. Por otro lado, están violando también los derechos humanos consagrados en las Naciones Unidas. Eso se evidencia, aquí viene la segunda parte también, un bloqueo contra el gobierno del presidente legítimo de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moro. Son más de 500 amenazas que se han venido evidenciando. Hay un bloqueo desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la tecnología, y por otro lado se han robado aproximadamente 120.000 millones de dólares, ¿no? Se han apropiado de nuestras refinerías que están en Estados Unidos, que se llama Citgo, así como las 14.000 dispensadores de gasolina que teníamos en Estados Unidos, y todo eso representa una cantidad de dinero. Por otro lado, está el caso de Inglaterra, que el gobierno había hecho su reserva en Inglaterra, casi 40.000 millones de dólares por oro, e Inglaterra también
tomó esos elementos. El bloqueo ya no solamente de Estados Unidos, también pasa en Inglaterra, Portugal también tomó parte de unas reservas que son como 1.600 millones de euros. Todo eso, por supuesto, ha afectado a la sociedad venezolana. Si ellos piensan que lo están haciendo para tumbar al gobierno de Maduro, no lo van a hacer porque es un gobierno legítimo. Han buscado todas las artimañas y desde Estados Unidos se ha estado impulsando esa política. En este momento que Estados Unidos está viviendo una crisis como nunca la ha vivido por la pandemia, el día de ayer, Helios Abraham, ese mismo que asesinó muchísimas personas en Centroamérica, ha dicho que van a continuar fuertemente. Y ahora, en estos momentos, en el Senado, el señor cubano-americano, ahora no recuerdo su nombre, ¿no? Es tan malo que no recuerdo su nombre, ¿no? Ahora él forma parte del Comité de Inteligencia del Senado. Es decir, que estas medidas a casi 3 meses de las elecciones en Estados Unidos van a seguir agudizando. Y ahora, Nelson y Mireille, eso vamos a sumarle los 800 Rambos o especialistas en guerras que habían participado en Irak y en Irán, ¿no? Y también en otros países. Colombia ha recibido 800 militares de Estados Unidos que han enviado para Venezuela. Es decir, estos 3 meses que vienen van a ser muy importantes para nosotros. O sea, ya no se trata del bloqueo financiero, del bloqueo económico, sino también es ya la agresión militar que se está planificando desde Colombia y ellos están ubicados en la zona incluso de reservas de gas y de petróleo de Venezuela. Chucho, ¿cómo describiría la situación actual en hospitales, tomando en consideración tanto la pandemia como el embargo? Quisiéramos comentar que la Fundación Frantz Fanon emitió una declaración de prensa el pasado 30 de marzo, subrayando que todo Estado que impone o permite la imposición de un embargo o bloqueo falla en su obligación de proteger los derechos fundamentales y en particular los derechos de salud, tan importantes en estos momentos en que confrontamos la pandemia y que pueden ser procesados judicialmente por esta violación de sus obligaciones internacionales erga omnes. Ok, en primer lugar, gracias por tu español francés, ¿no? En este momento Venezuela, en América del Sur, es el país que ha tenido la mejor precaución en pandemia. Apenas nosotros tenemos 1.500 contaminados, 1.500. Y apenas por causas que ya mucha gente estaba enferma, han muerto 17 personas. Si eso lo comparamos con Colombia, que lleva casi de 40.000 contaminados, o el caso de Perú, o el caso de Ecuador, o Bolsonaro, Brasil con Bolsonaro, podemos decir que la política de Venezuela, con apoyo, por supuesto, de China, con apoyo de Rusia, con apoyo de Cuba y más con el nivel de conciencia del pueblo y del gobierno venezolano, pudiéramos decir que en ese sentido nosotros somos un ejemplo junto con Cuba de cómo podemos atacar la pandemia. Si lo comparamos con otros países, como el mismo Estados Unidos y los otros países de América Latina. Se han seleccionado hospitales específicamente cuando la gente, yo vivo aquí en un edificio en Caracas,
muy poblado, y aquí tocaron la puerta de mi casa los médicos para hacerme la prueba, para hacerme el test, a ver si yo tenía. En ese sentido, somos el único país de América Latina que está haciendo test. Llevamos más de casi 2 millones de personas que le han hecho test. Esa ha sido una política muy victoriosa. Pero ¿qué ha pasado? Usted conoce que por la misma crisis de bloqueo, mucha gente tuvo que salir a otros países como Colombia, Perú, Ecuador. Esas personas han regresado. La mayoría de la contaminación por COVID-19 es resultado de las personas que han vuelto de Perú, de Colombia y todo eso. Pero una cosa más cruel, lo más cruel es lo que está haciendo el gobierno de Duque. Cuando se han regresado nuestros hermanos de Colombia, Duque ha infectado los autobuses, los buses donde vienen, porque también es una forma de guerra sucia, de guerra asimétrica que está aplicando Duque. Entonces, la mayoría de los venezolanos que están llegando en la frontera están siendo atendidos como seres humanos. Están haciendo la prueba y pasan allí la cuarentena. Después que están libres de peligro, salen. En este momento, nosotros, el presidente, esta semana ha aplicado 5 días controlado que la gente pueda salir, y los otros 10 días son que la gente no puede salir de casa, solo lo necesario. La política, Mireille, ha sido victoriosa, y yo pienso que es algo bien importante, como lo consagra Naciones Unidas, el derecho a la salud. Y aquí se está respetando el derecho a la salud, y las cifras lo dicen. Lamentablemente, una organización de derechos humanos de Estados Unidos, Washington, no sé qué, Human Rights, que la dirige Human Rights Watch. Sí, comenzaron a decir que aquí habían 30.000 contaminados de coronavirus, cosa que es totalmente falsa. Es parte de la guerra sucia de los 3 chiflados de la Casa Blanca: Mike Pence, Mike Pompeo y Donald Trump. Ok. Gracias. Gracias. ¿Ha habido consecuencias del rechazo del Fondo Monetario Internacional a proveerle fondos al Estado venezolano para que responda a las necesidades de la población? Claro, un sector, y lo digo ya como activista venezolano, afro-venezolano, no estamos de acuerdo volver al Fondo Monetario Internacional, porque eso es volver al infierno, ¿no? Muchos, pero este es un país democrático y podemos expresar nuestras diferencias públicamente. No estamos de acuerdo, sin embargo, el gobierno intentó, y eso iba a significar un endeudamiento a largo plazo, y ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional, como actúa en la época de los 80 y de los 90, todos los países dejaron de ser Estado para arrodillarse ante el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Pero a partir de la primera década del siglo XXI, ¿verdad? Los gobiernos progresistas como Evo Morales, Lula, Chávez, Correa, en fin, como 7 u 8 gobiernos dijeron al Fondo Internacional no. Pero ante una situación de ese bloqueo fuerte, por supuesto que teníamos, bueno, el gobierno vio esa opción. Más sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dijo que no. Para mí, felizmente, dijo que no. Para mí, yo que he vivido en este país toda mi vida. Pero sin embargo, es un ejemplo de que el Fondo Monetario Internacional obedece a la política del garrote de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ni siquiera en eso pudieron proceder, porque donde hay endeudamiento y el Fondo Monetario Internacional. Pero el bloqueo ha sido tan fuerte, la mano dura del imperialismo ha sido tan fuerte con nosotros, porque como ahora está de moda esto de no puedo respirar, nos quieren quitar la respiración y no lo van a lograr.
Gracias, Shusho. Ha sido bastante claro en tantos lugares ya que las víctimas principales de la pandemia provienen de sectores pobres, empobrecidos, precarios, que viven en condiciones muy difíciles, con poco acceso a servicios de salud, y que también muchas y muchos de ellos y ellas provienen de sectores racializados, poblaciones negras, árabes, poblaciones indígenas. ¿Es este el caso también en Venezuela, de esa cifra que mencionaba? ¿También se refleja de esta forma o es distinto? ¿Y qué tal la condición de la población afro-venezolana en relación a las implicaciones del confinamiento y la pérdida de empleo ante la situación actual? No nos extrañaría que la misma esté entre los primeros sectores afectados también por la falta de empleo y la precariedad, pero quisiéramos saber de usted al respecto. Y para concluir, ¿ha el Estado creado programas especiales para atender a la población afro-venezolana y a las poblaciones más afectadas en el contexto actual? Ok, con respecto a la primera parte, una sociedad igualitaria no se construye en 20 años. Los rezagos del capitalismo permanecen, eso es cierto. Aquí no se ha llegado a una etapa superior como hemos dicho, porque siempre hay hipertrofia en todos los procesos. Todo, tanto usted como la doctora Fanon, todos han estudiado lo que ha pasado con los procesos cuando se trata de avanzar hacia el socialismo. Siempre hay trabas. Venezuela no excluye eso. No estamos idealizando Venezuela. Aquí continúan diferencias sociales. Diferencias sociales también que se expresan en un estado que podríamos llamar de un estado, no un estado, sino de sectores de violencia racial. Recordemos que en el 2017 fueron quemados aquí en Venezuela 19 afrodescendientes, cuando la oposición blanca, racista de Venezuela intentó de tumbar al presidente Maduro, ¿no? Y esta gente vive en lugares muy chic, muy apartados del populacho. Pero sin embargo, el gobierno ha hecho un esfuerzo por, ante el bloqueo económico, tratar de garantizar la alimentación a la gente. Quizás no es con la regularidad, porque cada vez que un país intenta de ayudarnos, a ese país lo declaran, le meten medidas. Pero sin embargo, cuando vamos a comunidades rurales, la doctora Fanon fue a Barlovento, que es el lugar donde más se recibieron esclavizados de África, secuestrados y convertidos en prisioneros en África, vio cómo esa comunidad responde ante el bloqueo. Esta comunidad produce sus propios alimentos, sobre todo los alimentos en mínimos de proteína, ¿no? En carbohidratos como yuca. Tú eres puertorriqueño, comido plátano, tostón, ¿no? Todo eso lo tenemos en nuestra comunidad. Nuestra comunidad ha sabido resistir en función de eso. Y en nuestras comunidades, por ejemplo, la pandemia, podríamos decir, está prácticamente en grado 0. Nosotros tenemos 9 zonas geopolítico-militares estratégicas afro-venezolanas. En esas 9 zonas geopolítico, estratégica, militar, incluso que combatieron hace poco el intento de invasión, ¿no? Allí prácticamente la pandemia es 0. Eso quiere decir que por presión de los movimientos sociales afro, ¿no? Y por una agenda complementaria al proceso bolivariano, podríamos decir que nunca como antes hemos tenido la oportunidad, pero lograda por nosotros. No fue que el Estado bolivariano nos la regaló, es una agenda que los afro-venezolanos construyeron. Entonces, esto quiere decir de que el Estado se ha puesto atención, ¿no?
con sus limitaciones de interpretación, y lo digo con toda responsabilidad, de compromiso, ¿no? Muchas veces yo he hablado de demagogia racial, porque muchas veces el Estado no da los pasos más profundamente, y es la agenda que nosotros tenemos para los próximos años. Una agenda bastante dura que tenemos que discutir fuertemente con el Estado como movimiento. Yo he sido miembro del Estado, como tú dijiste, yo fui jefe de misión diplomático en Angola, Zambia, Sao Tomé y Príncipe, luego también fui jefe de misión diplomático en Mali, Burkina Faso, y por último fui el cónsul general en New Orleans, donde allí estuve con Mireille Fanon participando en la Comisión Nacional de Estados Unidos sobre las reparaciones, ¿no? Que fue allí precisamente en New Orleans. Entonces pudiéramos decir, nunca se había visto tampoco un afro como diplomático. Yo recuerdo, y esto a manera de que en la Cuarta República, lo que se llama la Cuarta República, antes que llegara Chávez, yo fui a buscar trabajo en la Cancillería, porque ya yo había estado en África durante mucho tiempo. Yo vi a Mireille en los años 80, cuando ella trabajaba en UNESCO, que fue cuando UNESCO me dio mi primera bolsa de trabajo para hacer mi investigación en Congo, con Henry López, ¿no? Entonces, después que yo regresé y muchos conocimientos que tenía en África, fui a buscar un empleo allí. Y lo primero que me preguntaron es, ¿tú sabes tomar los cubiertos para sentarte en la mesa? Esa fue el acto de racismo. Sin embargo, con Chávez todo esto después cambió. Abrimos 18 embajadas en África. Yo fui uno de los asesores especiales para ese proyecto y tenemos relación con casi todos los 54 países de África, menos con uno de estos países que está muy ligado a Israel. Pero entonces es eso. Entonces, concluyendo, te digo de que sí, de que las comunidades afro en este momento siguen en su lucha por la reivindicación de su papel como sujeto histórico en la construcción de una nueva sociedad. Muchas gracias, Chucho. Y ahora hablando de forma más amplia, mucha gente alrededor del mundo parecen de momento descubrir esta vulnerabilidad de los sectores racializados y pobres en el contexto de la pandemia, cuando es claro que la gran mayoría de la gente que está siendo afectada y muriendo. Esto es algo que hemos denunciado ya, tanto usted como nosotros, como la Fundación, por décadas, pero se ha tendido a ignorar, se ignora bastante. Entonces, ¿qué opina con respecto a esta aparente negación de la realidad? ¿Y cuál es su análisis del hecho de que una gran cantidad de estados nacionales, así como también de organizaciones internacionales e inclusive de uniones de trabajadores y trabajadoras, se rehúsan a entender la cuestión de la dimensión estructural y sistemática del racismo, así como de conectar la cuestión de raza a la cuestión de clase? Mira, yo precisamente releyendo algunos textos de Fanon, como Los Condenados de la Tierra, él hablaba de la violencia racial, ¿no? Yo pienso que se ha impuesto en los últimos tiempos un sistema fascista y de exterminio racial. Y yo creo que este virus, en el caso concreto de Estados Unidos, le ha caído como anillo al dedo. Porque para mí allí el gobierno de Donald Trump es el reflejo o una reinterpretación en estos tiempos del fascismo. El fascismo que, por supuesto, se generó con Mussolini y con Hitler. Y ese fascismo, por supuesto, tiene un primer punto, que es la supremacía racial. Y para esa supremacía racial, por supuesto, también han relanzado el KKK, el Ku Klux Klan. Y el Ku Klux Klan también se basa sobre la higiene racial, que fue una política que tenía Adolfo Hitler en esa época, que solamente existía la Alemania pura, ¿no?
El otro elemento del fascismo y del exterminio racial es el autoritarismo. O sea, yo, Donald Trump, soy el jefe del mundo, intervengo donde a mí me da la gana, declaro persona quien a mí me da la gana, pero no es solamente él, detrás de él hay 120 corporaciones internacionales, ¿de acuerdo? Que conforman una mafia internacional, es una mafia fascista, autoritaria, internacional, que en estos momentos, hasta incluso uno de ellos, Bill Gates, dice que ha inventado un chip para ponérselo a la gente, para evitar la pandemia y que pueda sobrevivir con ello. Es una forma de control, es una forma de automatizar. Otro elemento esencial del racismo es la violencia. Han provocado la violencia. El último tweet, por ejemplo, lo que pasó en Minnesota, en Minneapolis, cuando comenzaron, imagínate tú, Minnesota, tú conoces, porque ahí hay puertorriqueños también, es una de las ciudades más tranquilas del Midwest en Estados Unidos, pero ya la gente estaba cansada porque ya se habían dado algunos asesinatos allí en Minnesota. Ahora, si eso tú lo vinculas con lo que sucedió, por ejemplo, en 1992 en Los Ángeles, cuando golpearon salvajemente al señor King, que fue una explosión en Los Ángeles, comparándolo con Minnesota en este momento, con Minneapolis, la redimensión de la violencia, como dice Fanon, a la violencia racista hay que responderle también con violencia, ¿no? Y por eso es que decían que Fanon era violento. No, no era violento. Si tú me pegas, yo también te tengo que pegar. Y ahorita la respuesta ha sido así, ha sido una respuesta al fascismo que se ha instalado en Estados Unidos. Y fíjense la respuesta. El último tuit que enardeció más a la gente fue el viernes pasado de Donald Trump. Recuerden que Donald Trump, cuando lanza un tuit de la Casa Blanca, son 20 millones de seguidores que tiene. 20 millones de seguidores. Y cuando yo estaba en New Orleans, hice más o menos como un análisis que parece entonces, creo que a un año, a 2 años de gobierno, ya él había lanzado como 2.500 tweets racistas. Y eso llevó que incluso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado lo acusaron de racista, porque él dijo que Ilhan Omar, que es una mujer representante en Minnesota, que sufrió los problemas de Somalia, ¿no? Él dijo que ella tenía que devolverse a su país. Aparte de racista, es xenófobo, ¿no? Entonces hay una respuesta que ahora ya no llamo, que no está solamente circunscrito al tema afro, sino que ahorita lo que está pasando en Estados Unidos ya es una rebelión multirracial, multiétnica, como tú dices, de los más pobres entre los pobres, sean blancos, sean indígenas, sean latinos, sean migrantes africanos. Eso es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos contra un sistema racial, contra un sistema policial muy fuerte. A mí me sorprende fuertemente que el próximo candidato de los demócratas, Joe Biden, continúa apoyando a Guaidó. Él dice que va a seguir apoyando a Guaidó, Guaidó que es un ladrón que se ha robado todos los reales de Venezuela en complicidad con Estados Unidos, y además dice que él no va a aceptar negros y que tiene como vicepresidenta a una mujer, ahora no recuerdo el nombre, que fue fiscal de Minnesota. Y esa mujer precisamente está totalmente desprestigiada porque ella ha dejado libre a los criminales, a los policías criminales que asesinaron en el pasado a muchas personas en Minnesota. Pero entonces ahorita yo pienso, como he dicho, esta rebelión que ha ocurrido en Estados Unidos es la rebelión de las almas, es la rebelión de Baltimore, es la rebelión de Missouri, es la rebelión de Los Ángeles, es la rebelión de Atlanta, donde también el pasado 20 de mayo asesinaron a un muchacho afro. Es decir, yo pienso que estamos en eso. La cosa está, porque sí me han informado que tanto en Atlanta como en Minneapolis, la supremacía blanca se ha organizado. Han incendiado casas de negros y latinos.
se han metamorfoseado. Incluso ayer en Washington, hasta la supremacía blanca venezolana atacó a una muchacha dominicana que se identificó como chavista y la comenzó a atacar como chavista. Fíjense que es un sistema, por eso hablo de un sistema internacional que es impuesto. Y no dudo, Mireille, yo creo que es posible que en la Francia, cette semaine, va a comenzar también rebelión, porque la gente a nivel internacional está hastiada de este sistema. Ahora, el problema está que no vaya a suceder como sucedió con los indignados en España, que después fue diluido, fue neutralizado. Hace falta reunir las inteligencias internacionales para ver qué se propone. No post pandemia, no, porque esta pandemia puede durar 3, 4, 5, 10 años más. No, es ahora. La respuesta es ahora. ¿Qué hacemos ahora para responder a estos criminales que deben ser juzgados? Esta gente debe ir al tribunal de La Haya. Donald Trump por sus asesinatos. Ahí está un informe que hizo la doctora Fanon. Un informe que ella hizo, que debe ser difundido. Chucho, el capitalismo continúa considerando a los cuerpos negros de una forma colonial, como si no fueran parte de la comunidad humana. Y los estados occidentales todavía intentan organizar y manejar los cuerpos negros de una forma colonial también. ¿Cuál es su parecer con respecto a la raíz histórica de esto? Claro, es en parte lo que ella le decía a Nelson. Hay una rebelión, pero también usted sabe, como escribió Frantz Fanon, piel negra, máscaras blancas, porque hay afro que son utilizados. Y eso ha intentado utilizarlo el capitalismo también. Lo viene utilizando ya los republicanos y los demócratas. Tuvimos un presidente negro en Estados Unidos, pero que sin embargo ante su cara, ante su rostro, ¿ve? Se produjeron los asesinatos de Missouri y de Baltimore, ¿entiende? Entonces, el capitalismo nos sigue considerando, ¿verdad? Como una cosa, como lo definió en 1685 Jean-Baptiste Colbert, cuando hizo el Código Negro. ¿Me entiende? Eso no son personas, son un mueble, son una cosa. Y así el capitalismo lo ha ido transmitiendo a través del tiempo. Pero hoy, ahora que estamos en el marco del diseño de los pueblos afrodescendientes, de lo cual usted participó, fue una de las personas que ayudó a construir esa década, cuando usted formaba parte del grupo de trabajo afrodescendiente en Naciones Unidas, allá en Ginebra, ¿verdad? Precisamente en estas décadas, en estos 5 años, 6 años de la década, es cuando más se han producido sistemáticamente asesinatos de afro. Usted estuvo en Colombia, usted estuvo en el mayor picadero de seres humanos en el continente, en Colombia, 80% afro. Entonces, nos corresponde es a nosotros, a las y los afrodescendientes, dar más respuesta contundente, porque el capitalismo eso jamás lo va a cambiar. El capitalismo no es la solución para eliminar el racismo. Ellos crearon el racismo. A nosotros nos corresponde continuar luchando contra el racismo. Y es por ello que las reparaciones, de la cual también usted nos ha ayudado mucho en Venezuela a definir un comité internacional, en estos momentos forma parte. Reparaciones en Colombia, reparaciones en Brasil, reparaciones en Estados Unidos. No es solamente que den el dinero, no, sino también son las reparaciones morales, son los cambios de las instituciones y políticos, así es.
¿Qué piensa sobre la ideología de la supremacía blanca? ¿Está activa y presente o bien ha sido reemplazada por algo distinto? No, la supremacía blanca continúa, está muy fuerte y ya lo dije, yo no puedo ahorita hablar, o sea, hay tres elementos: fascismo, exterminio racial, es igual a supremacía blanca, ¿de acuerdo? Y en este momento en Estados Unidos se ha evidenciado, y en los últimos años se ha evidenciado, salen estos KKK o en Europa las cabezas rapadas, salen con sus armas. Recuerden que es la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que siempre ha apoyado a los gobiernos de turno. Esa asociación apoyó al gobierno de Obama para que Obama fuese presidente. E igualmente esa asociación apoyó a Trump. A los niños se les vende armas, ¿entiendes? Eso es reflejo de que los blancos cuando ven a un negro, ocurre, lo ven como frutas extrañas, como decía la canción de esa gran cantante afroestadounidense. Nelson, ayúdame allí, que ahorita olvidé el nombre de ella, extraordinaria cantante de las frutas amargas, no recuerdo ahora su nombre. Pero Nina sí, Simón, será Nina Simón. no, ella hizo una versión, Nina Simón, Sí. de frutas amargas. Billie pero Holiday, quizás. Billie Holiday, correcto. Las frutas amargas siguen existiendo en este momento. I want just to ask you about Venezuela. What is about when I ask you the question about white supremacy? I think also the opposition in Venezuela, like Guaido, is belonging to white supremacy. What is the position of white supremacy about Afro-Venezuelan? No, evidentemente, mire, You y las... understand? You understand? Yes, I understand. Okay. Yes, In Spanish, in Spanish. en Answer español. in Spanish. Yeah. ¿Qué voy a responder en español? Sí. Comentaba a Nelson que en el 2017 fue el mayor punto donde la supremacía blanca en Venezuela, ligada a Juan Guaidó, expresó su racismo violento. El hecho más reciente, el hecho más violento fue quemar vivo en una plaza de una urbanización blanca al joven Orlando Figueras. Eso se cumplió ya 3 años, pero fueron 19 en total que fueron quemados. Esta supremacía blanca todavía vive. Incluso el día de ayer, uno de los jefes de la supremacía blanca venezolana, que es supuestamente el canciller de Juan Guaidó, su nombre es Julio Borges, dijo que en las manifestaciones de la Casa Blanca estaban chavistas, ellos eran los culpables de las manifestaciones de los chavistas. Y aquí esta supremacía sigue aún con la tendencia totalmente exterminadora y racista, a los cuales aquí se elaboró una ley en el 2017, una ley contra el odio. Y nosotros estamos peleando porque debe ser contra el odio racial. Y tenemos una ley contra la discriminación racial que lamentablemente es una de las luchas que tenemos que dar, aún no penaliza el racismo. Es como una contradicción aquí en el país. Esa es una lucha que llevamos. Está esa ley, yo recuerdo que te invitamos cuando hicimos ese gran evento, cuando nació el Instituto INCODIR, nació la ley, hicimos la ley, pero no se dio el paso para castigar a los racistas. Incluso la persona que quemó vivo a Orlando Figuera aquí en el 2017 está en España y se le ha pedido al gobierno de España que lo extradite para Venezuela. Y el gobierno de España no lo ha extraditado.
lo cual refleja también de que eso forma parte del control de la supremacía blanca internacional. Es un sistema internacional, repito. Sí, Chucho, volviendo, bueno, todavía quedándonos en Venezuela, pero volviendo ahora a los efectos de la pandemia, ya nos comentó acerca de la forma en que el Estado venezolano está respondiendo a la pandemia como tal, pero sabemos que cuando se le pide a la gente que se quede en su casa, pues eso implica que, bueno, pierden empleos, no tienen los mismos recursos o son personas expuestas a situaciones de violencia doméstica dentro de la casa, o bien piden desempleo, pero el Estado no tiene tantos fondos como para poder asistirlos. También la economía informal se afecta, la seguridad también, ¿no? Los mecanismos del Estado para ofrecer seguridad a la población, el acceso al dinero, todo esto. Es decir, que hay como unas áreas colaterales a la enfermedad donde también surgen crisis y urgencias. Y entonces queríamos saber ahí qué medidas ha tomado el Estado venezolano para atender estas otras dimensiones de la pandemia. Fíjate, el Estado venezolano ha creado una serie de bonos. Son bonos mensuales. Aparte de tu salario, te da un bono mensual que generalmente, bueno, la gente lo usa en la comida. Te había dicho anteriormente que en este momento hay un ensayo, ¿de acuerdo? Ya que somos el país con menos COVID que existe en América Latina. Esta semana que estamos, el presidente dijo, bueno, pueden salir hasta determinada hora de la noche, pueden vender sus cosas, abrieron los comercios, todo bajo control. Todos tienen que llevar guantes, tienen que llevar tapaboca. Es un ensayo en este momento. Luego el gobierno va a evaluar. La semana que viene, los próximos 10 días, va a ser de encerramiento para evaluar si aumentó o no aumentó. Es decir, estamos en un ensayo, pero no se está haciendo como ha sucedido en Estados Unidos, que llega la supremacía blanca con armas en la mano, abriendo los negocios y diciendo que, bueno, hay que abrir los negocios porque el capitalismo no puede perder. ¿De acuerdo? Aquí se dijo, no se van a pagar los servicios durante este tiempo. Nadie ha pagado electricidad. Y yo tengo electricidad en mi casa. Tengo teléfono en mi casa. Tengo internet a través del cual me estoy dirigiendo a través de ustedes. Así como yo, lo tienen millones de personas aquí en este país. Es decir, el Estado ha sido un Estado protector en ese sentido. Yo creo que somos, más allá de las fallas que podamos tener, somos un Estado que está siendo responsable con sus ciudadanos con respecto al empleo, con respecto a la salud, con respecto a la movilización. No teníamos gasolina, nos la habían bloqueado. Recientemente llegaron 5 barcos ya, y la situación hoy se comienza a normalizar con respecto a la gasolina. Es decir, es un esfuerzo que, a pesar de la presión, a pesar de que intentaron invadirnos hace 15 días atrás, hace un mes atrás, aquí estamos parados firmes. Nosotros podemos decirlo con toda autoridad moral e histórica, somos el tercer país que en América Latina está sufriendo un bloqueo. Primero fue Haití, después de la revolución haitiana, ¿no? Lo destruyeron, lo acabaron. Y hoy Haití es la soledad en el Caribe y casi nadie se está acordando de Haití. ¿De acuerdo? Todos mencionamos la pandemia y todo eso, pero la situación en Haití es grave y eso es un producto histórico estructural. Los franceses no le perdonaron a los haitianos esa liberación. Que Toussaint Louverture haya derrotado al ejército más grande del planeta en ese momento, el ejército del general Leclerc. El segundo país fue Cuba. A partir de la época de los 60, cuando ellos se declaran socialistas, ahí está el bloqueo y Cuba ha salido victoriosa, con mucha crisis. Cuba también tiene una crisis en estos momentos fuerte. Pero ahí está, a 90 villas del imperio,
y Cuba se mantiene. Podemos tener diferencia en muchas cosas, pero se mantiene, ¿de acuerdo? Y el tercer país es Venezuela, donde se ha aplicado, ¿verdad?, un bloqueo, pero sin embargo estamos resistiendo. Son 20 años, son 5 golpes de Estado que ha organizado Estados Unidos contra nosotros. Y aquí estamos. ¿Nuestra diferencia? Claro que sí las hay. Tenemos diferencias y profundas, pero lo vamos a resolver nosotros aquí. No necesitamos que venga alguien de afuera a decirnos qué es lo que vamos a hacer. Y el costo de la soberanía, tú lo sabes, porque Puerto Rico ha peleado mucho por ello, por lograr su independencia. Venezuela se ha desgarrado el alma por apoyar a Puerto Rico en el Comité contra la Descolonización en Estados Unidos. Es fuerte. La soberanía es fuerte. Y haber logrado la soberanía para nosotros es un hecho irrevocable. Sí, en el Caribe ya te contamos, ¿no?, con una cantidad desmesurada de bloqueos de este tipo, que no deben existir en ningún lugar, pero en tan poco espacio geográfico, tener 3 bloqueos tan contundentes ha sido algo, ¿no? Dice mucho sobre la especificidad de esta área del Caribe y también los colonialismos directos, como en el caso de Puerto Rico, y las condiciones de Estado y departamentos, como en el caso de Martinica, Guadalupe, etc. Estamos hablando de la complejidad y riqueza del Caribe. Pero Chucho, no quería, quería volver a tocar el tema de la violencia doméstica, la situación de las niñas, los niños en las casas, las mujeres. ¿Se ha escuchado ese tema en el ámbito venezolano? ¿Hay organizaciones tratando esto? ¿Cómo el Estado está reaccionando? Porque es algo que ocurre también. Claro, frente a un encerramiento, tú sabes que es difícil, ¿no? Ahorita tendríamos que leer una novela de Bolsoyinka, cuando él estuvo preso, cuando el tema de Biafra, ¿no? Cómo hizo Soyinka. Son condiciones diferentes, ¿no? Porque la cárcel allá en Nigeria era distinta, ¿no? Pero cómo hizo Soyinka, yo recomiendo que hay que leer esa novela, ¿no? Para resistir, creo que fueron 2 años que estuvo preso, ¿no? Pero la violencia doméstica, sí, aquí hay un grupo, incluso en la dirección, el Ministerio de la Mujer aquí lleva un seguimiento. Creo que se han dado como 2 o 3 casos de violencia doméstica en estos años, en estos meses de pandemia, pero hay un seguimiento allí permanente sobre eso. Eso nosotros no lo hemos descuidado. Y dentro de el Viceministerio para América del Norte, ¿verdad?, ahí tenemos un equipo que también está llevando ese caso. Es decir, el caso de la violencia doméstica es un caso. Aquí está prohibido, ahí aquí es penado totalmente. Pero no son, no sé cómo estará eso en otra parte del mundo, pero aquí es bajo. No obstante, eso no se subestima, porque puede ir en aumento en la medida que el encerramiento continúa. Para mí es un derecho de la mujer logrado y debe ser respetado como tal. Sí, gracias, Chucho. Y cambiando un poco el tema ahora aunque ya has hablado un poco de estos, a las nuevas formas de solidaridad que pueden estar emergiendo en este contexto. ¿Qué formas de solidaridad existen ahora entre la gente por encima, por debajo o de lado al Estado, contribuyendo a las cosas positivas que el Estado puede estar haciendo y está haciendo? ¿Tiene ejemplos de organizaciones afrovenezolanas? ¿Piensa que los movimientos y organizaciones sociales pueden ayudar a acabar con este racismo estructural y sistemático del que hemos estado hablando? ¿Y cómo piensa que eso puede hacerse ahora en este contexto tan difícil y que ha cambiado de alguna forma? Claro, fíjate, con respecto a lo primero, a la nueva forma de solidaridad, antes de que se iniciara esto, lo de la pandemia, habíamos realizado entre octubre y noviembre del año pasado 117 asambleas a nivel nacional en las comunidades afro. Y allí descubrimos, no que descubrimos, sino que vimos que como resultado del cimarronaje histórico, ¿entiendes?, los intercambios que hace la gente con respecto, bueno, tú tienes plátano, bueno, te la cambio por yuca, tú tienes pescado, te lo cambio por auyama, ¿entiendes? El trueque que se practicó mucho en los tiempos del cimarronaje en Puerto Rico, en Brasil, aquí en Venezuela,
Esas son formas y contribuciones de un principio ético de solidaridad de las comunidades afro-venezolanas. Y eso hoy está, y te lo digo porque en este tiempo de pandemia he ido como 2 veces a Barlovento y he visto a la gente haciendo el trueque, intercambiando. Es un elemento esencial. Y hay producción. En este momento estamos luchando de cómo hacer los mercados populares. Hay gente que lo está haciendo también en otros lugares de Venezuela, hacia la zona de Occidente. Eso es lo que tú dices, y me parece interesantísima esa pregunta, de que esta crisis está generando también ya la impronta de esa otra sociedad con este tipo de intercambio. Eso es esencial y fundamental para nosotros. Mira, yo estoy completamente seguro que tú llamas a Puerto Rico, porque Puerto Rico ahorita está en una situación difícil, ahora vienen los tiempos de huracanes, pero lo que yo he tenido comunicación con la gente allá de Puerto Rico es que también hacia las zonas rurales, desde Ponce hasta Río Piedra, la gente se la ha hecho, o sea, ha sobrevivido ante esa deuda bestial que dejó Rosselló, ¿entiendes? Se están viendo nuevas formas de solidaridad. Y esa nueva sociedad que nosotros aspiramos, que tal vez no se va a llamar socialismo marxista, ¿no? Va a ser otra cosa. Porque es en nuestras comunidades donde están las 2 cosas más importantes del planeta. Tierra fértil y agua. Tierra fértil y agua. Nelson, repíteme la segunda parte de la pregunta. Sí. Que si estos, los movimientos y las organizaciones sociales, ¿cómo pueden ayudar a acabar con este racismo estructural y sistemático? Incluyendo quizá una forma política, no solamente, digamos, el ámbito cultural, de comunicaciones, pero también si la dimensión, ¿hasta qué punto la dimensión política es indispensable? Una política decolonial es indispensable también para eso. Hay varios puntos esenciales allí. Uno, si se va a hacer la reforma constitucional, tenemos que aparecer ahí como sujeto histórico, que aún no estamos en la Constitución. Eso es esencial y fundamental. Luego, de ahí se desprende que debemos estar como sujeto histórico en todas las leyes orgánicas que rigen los ministerios. Tercero, recientemente logramos, antes de la pandemia, que se hiciera por primera vez un plan nacional afro que esté en la planificación general del Estado. Y ese es un plan que después se lo puedo enviar a ustedes, que ya está allí y que el Estado tiene que cumplirlo. Es una de las victorias más importantes. Cuarto, estamos insistiendo que deben abrirse a nivel electoral los circuitos electorales afro, que sean las comunidades afro de las 9 regiones que estamos hablando. Esas 9 regiones deben tener un diputado que sea de allí, de la comunidad, y no un diputado o diputada impuesta desde Caracas. Quinto, el tema de la espiritualidad. La Constitución aquí solamente está respetando 3 religiones, ¿no? La musulmana, la de los judíos y la católica, apostólica y romana. Nosotros respetamos estas religiones, pero ya tenemos una propuesta que deben entrar en la Constitución la espiritualidad africana y la espiritualidad indígena, porque son realmente las que a nosotros nos representan. Yo en Puerto Rico, por ejemplo, aquí hay lo que se llama el culto a María Leonza. En Puerto Rico vía María Leonza, en República Dominicana vía María Leonza, en Portugal vía María Leonza, en España vía María Leonza. O sea, tenemos una espiritualidad nuestra. ¿Y qué es María Leonza? María Leonza sintetiza los elementos afro y los elementos indígenas. Existe la corte india y existe la corte africana. Entonces, eso para nosotros, la espiritualidad es esencial. Esas son como las 6 propuestas que nosotros tenemos para combatir el racismo. Y eso tiene que ser en las políticas públicas, como está planteado en el decenio de los pueblos afrodescendientes en sus 3 principios: justicia, reconocimiento y desarrollo. ¿Y qué tal la lucha para las reparaciones, para obtener reparaciones?
¿Cómo la ven en este contexto? Sabemos que usted tiene una historia ya, una trayectoria muy amplia de trabajar en este tema, lo mismo Mireille, lo mismo la Fundación, pero nos preguntamos en este contexto de la pandemia, con estas nuevas solidaridades que están emergiendo, con esta forma política, ¿no?, que toma de colonial, que se hunde en las raíces de los movimientos sociales, ¿cómo retomar el tema de las reparaciones y para que contribuya a este cambio que queremos? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, estos 6 puntos que te acabo de mencionar, esto forma parte de las reparaciones. Pero también tenemos aquí 2 casos de reparaciones, que queremos que se le devuelvan las tierras a 2 comunidades que fueron sacadas en la época de la dictadura, que es el pueblo de Turiamo y es el pueblo de Osma. Eso significa que como fuimos el único país que ha hecho hasta ahora a nivel gubernamental un encuentro sobre reparaciones, que prácticamente lo dirigió la doctora Fanon, que le invitamos, ella trajo un grupo de especialistas, y también ahí estuvo Saint Vincent, el presidente de Saint Vincent, ¿no? Ral estuvo allí. González. Ral González, es decir, hay 2, por lo menos hay 2 países que están comprometidos con este tema. Y además que también ya hicimos la vinculación con CARICOM, ¿no? Y también con la Comisión Nacional de Reparación en Estados Unidos. Pero entonces, eso lo que estamos diciendo, o sea, ¿cómo va a ser? Este plan que te acabo de decir es un plan que entra en el plan de las reparaciones, no solamente el problema de la tierra, no solamente es que los afrocolombianos se les reafirmen sus 5 millones de hectáreas por las cuales están peleando. No son solamente que se deben reparar a las miles y miles de familias que fueron masacradas en Colombia. No solamente se deben reparar las quilombolas, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Es una propuesta global, pero que tiene que ir más allá del tema de las tierras, del tema de que repárame porque me mataste a mi familia. No, también va en el campo de lo político, Mireille. Y yo creo que es en esa dirección que debemos hacer. Mireille, quiero aprovechar, hablé con el viceministro Carlos Ron para ver si, de acuerdo a tu tiempo, podemos hacer una pequeña reunión, ¿no?, virtual para ver la continuidad del tema de las reparaciones, porque como usted sabe, usted iba a venir ahora en mayo para una reunión que íbamos a sostener. Usted incluso había dado una fecha, pero esto eliminó todo. Pero sin embargo, yo propuse a Carlos que iba a hablar con usted hoy y que pudiéramos ver que usted nos indicara un momento, una fecha de este mes de junio para hacer una reunión con usted. Porque viene la Asamblea General de Naciones Unidas, ahora en septiembre. Y ese tema debemos tratar de impulsarlo en esa asamblea. Impulsar. Pushar, empujar. In the next assembly of the nation. Yes. Bueno, excelente, que ya se está dando, ya se está construyendo en esta misma entrevista, se está construyendo. No, exacto. Estoy seguro que ustedes 2 continuarán la conversación en detalle después que terminemos. Excelente. Sí. Chucho, para ir concluyendo, nos gustaría preguntarle sobre pues, estas noticias que se escuchan sobre Venezuela, que se han escuchado recientes, y sabemos que las noticias sobre Venezuela son malísimas en tantos lugares, cómo se representa todo lo que ocurre, ¿no? Es usualmente distante a lo que en realidad ocurre por toda la complejidad de la situación en Venezuela. Entonces nos gustaría que, si por favor nos puede comentar sobre 3 situaciones, 3 noticias que se han recibido fuera de Venezuela. Una de ellas son con respecto a las condiciones en las prisiones del país y sobre lo ocurrido en la prisión de Guanare. Otra es sobre la invasión fallida en La Guaira.
Y entonces, como tercero, si nos pudiera dar su opinión, aunque ya ha comentado un poco de esto, sobre la situación de la oposición y de Guaidó al momento. Okay. Gracias. Mira, la oposición, apoyada por el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos y por el Servicio de Inteligencia de Colombia, han ido buscando formas de cómo montar lo que llamamos escenario. La CIA es especialista en montar escenario, como lo fue cuando lo hicieron en República Dominicana en el gobierno de Juan Bosch. ¿Cómo lo hicieron cuando el gobierno de ese gran militante de la esperanza como lo fue Maurice Bishop? Montan escenario, infiltran. Aquí hemos sido infiltrados en muchas oportunidades también. Se han detectado, Estados Unidos ahorita ha recibido la mayor cantidad de militares infiltrados en el gobierno. Están en Estados Unidos. La CIA los supo trabajar. La CIA aquí creó un escenario en la cárcel de Guanare y en un barrio llamado Petare para distraer en ese momento la invasión que venía, es decir, el grupo este de mercenarios. Allí, por supuesto, las cárceles son controladas por lo que llamamos planes, ¿no? Y eso también existe en cualquier cárcel de cualquier país. Entonces, ellos en combinación crearon el desorden de la cárcel de Guanare, donde ocurrió muchos muertos. Acuérdate que también así sucedió cuando Lula, en una de las cárceles de Lula, en función de prestigiar el gobierno de Lula, que allí hubieron tantos muertos como lo hubo en Guanare. Pero al mismo tiempo aquí en un barrio, el barrio más grande de Venezuela, que se llama Petare, también allí la oposición pagó a los planes, ¿entiendes? Para eso. No vamos a decir que tenemos las cárceles más perfectas. No, no. Hay situaciones de verdad difíciles, y más en estos tiempos. Pero tampoco vamos a hacer como hizo el presidente de Salvador, que puso a todos los presos fuertes y se contaminaron casi todos. Sin embargo, aquí hasta ahora no hay indicadores de presos en las cárceles. Hasta ahora no hay. ¿De acuerdo? Lo cual eso quiere decir que fue un montaje lo de Guanare, y esto viene con la invasión. Juan Guaidó se reunió con un grupo de ex Boina Verde en Estados Unidos y pagó la cantidad, se iba a pagar la cantidad de $250 millones. ¿Me entiendes? Para eso. Entonces ellos se ubicaron precisamente en La Guaira, que es una zona estratégica, porque tomar La Guaira es tomar el aeropuerto, y eso es lo que la gente ve. La oposición dice, no, pero ¿cómo? No, la idea era tomar el aeropuerto. Y acuérdate que La Guaira tiene dos elementos fundamentales estratégicos. El puerto de La Guaira, que es donde entra la mayor mercancía de alimentos, y el aeropuerto. Esa era la idea. Y eso, por supuesto, que eran lanchas colombianas, porque ahí participó el gobierno de Duque, dio las lanchas colombianas y se identificaron. Y Maduro le dijo, oye, Duque, ven a buscar tu lancha. Fracasaste, aquí están tus lanchas. Y entonces, ¿qué pasó? Un poco para resumir el cuento con esto de la invasión. Era una operación de la oposición radical, porque en la oposición hay como tres, están divididos en tres. Hay uno que pide la invasión militar ya, ¿no? Que opera conjuntamente con Mike Pompeo y Mike Pence y Rubio. Rubio es el senador que te digo, que ahora sí recuerdo, Marco Rubio, ¿no? Que están de acuerdo con la invasión militar. Hay otro sector que en estos momentos se han separado, pero sigue siendo de oposición radical, que están preparando a Capriles, ¿de acuerdo? Porque ya no creen ni en Juan Guaidó, ni en Leopoldo López, ni en esas locuras que está haciendo Juan Guaidó, que ha recibido millones de dólares que supuestamente eran para los migrantes, y nada de eso se ha repartido. Solamente USAID el año pasado repartió $50 millones para los migrantes.
Y eso los migrantes en Colombia, en Ecuador, no lo recibieron. Es una oposición, aparte de eso, racista, xenófoba y pro-imperialista. Esta segunda oposición, ellos dicen que hay que plantear el problema aquí, que hay que hacer oposición. Y está una tercera oposición, que fue la que firmó con el gobierno, y por eso hay 3 asambleas. La asamblea de Juan Guaidó, la asamblea de esta oposición, que es más serena, o sea, que sí, o sea, está en desacuerdo con el gobierno, pero dicen que hay que hacer la lucha aquí, y otra oposición que no quiere guerra, no quiere paz, pero que también tiene su diferencia con el gobierno. Eso va a conllevar de que a finales de este año se den unas elecciones para unificar una sola asamblea. Y ahí es donde está la táctica elemental y fundamental. Yo creo que a final de este año, con o sin pandemia, debe darse eso. Aunque ya Estados Unidos dijo que no va a aceptar, que ellos quieren es que Maduro y Juan Guaidó, porque ya lo están descartando, renuncien. Es una locura aquí en Estados Unidos para decirnos a nosotros. Esto no es la enmienda PLA, como sucede en Cuba, ¿me entiendes? ¿Ves? Esto no, se trata de soberanía, de autonomía. Gracias, Chucho. ¿Cómo ve el día después para las comunidades negras en Venezuela y en el mundo? Yo no digo, yo respondí a ti un artículo cuando usted y Maldonado organizaron la conferencia en Londres, que no pude ir porque Inglaterra es difícil para dar en estos momentos visa a los venezolanos. Y yo dije, mi artículo se llamó Fanon un día después, ¿no? Creo que usted publicó ese artículo en la fundación. J'ai écrit un artículo que s'appelle Fanon et jour après, ¿no? Entonces, para mí no es el día después, como dije a Nelson, es ahora. Los capitalistas están hablando de ahora. En este momento, la estructura del capitalismo no se ha parado, no ha dejado de funcionar. ¿Cuál es la nueva forma de esclavización? Millones de personas están trabajando desde su casa. El trabajo capitalista está perturbando la paz de los hogares en Venezuela. Es una nueva forma de explotación. Están trabajando de su casa. Y al capitalismo ahora le sale más fácil porque no pagan oficina, no pagan electricidad. El capitalismo ha sufrido una metamorfosis de una nueva forma de explotación que hay que estudiar. Y es la explotación y la extracción también intelectual. Ahora es a través de la computación. Millones de personas, en este momento que usted y yo estamos hablando, millones de personas en este momento están siendo explotados en sus propias casas. Ya la familia, ya el capitalismo entró en las casas. Antes tu casa era tu espacio liberado. Ya no lo es. Ahora tienes que trabajar desde tu casa para el capitalismo y te controlan a nivel visual. Entonces, el día después es cómo acabar con ese sistema, de cómo hacer un esfuerzo intelectual, cómo están haciendo la gente de Puerto Rico para sobrevivir en este momento, cómo está haciendo los afro-venezolanos, cómo está haciendo las quilombolas. Yo creo que tenemos que construir un modelo más humano, muy, muy, muy humano. De eso se trata en este momento. Bueno, creo que con todo esto llegamos al final de esta. Muchas gracias, Chucho. Bueno, es como decir que no hay día después sin el día antes y los días antes. Sí, 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 antes de Colón.
Bueno, gracias, Shusho, por este tiempo y por no compartir de su conocimiento y sabiduría. Respetamos mucho toda su trayectoria, sus escritos, su experiencia, y es un gran privilegio haber tenido este tiempo con usted. Estoy seguro que Mireille va a darle seguimiento a la invitación. That Mireille is going to follow up with the invitation. We're going to talk about this soon after. But anyway, from myself, really, thanks a lot. Muchas gracias de mi parte. Okay. From yourself as a co-chair of the Frantz Fanon Foundation. And Yes. as a co-chair also, as a co-chair of the Frantz Fanon Foundation. Thank you, gracias, Chucho, para tu interview, tes réponses, ta réflexion. Et je pense qu'il faut que l'on continue à travailler de concert, et je suis prête à avoir cette réunion avec Carlos et toi à propos des réparations. Ça me semble une très bonne proposition et importante. Et Oui, oui. surtout maintenant. Oui, c'est ça. Okay. Parce que si on veut faire quelque chose, il faut qu'on puisse pousser, comme tu dis, sur la prochaine Assemblée générale de septembre. C'est ça. C'est un demain. Okay. Ça, c'est le jour d'après. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. The day after. It's really the day after. Okay. Muchas gracias. Okay. Bye bye, dear. Bye. Bye bye.